Hola, nuevamente estamos aquí para aprender más de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para conducirnos con sabiduría en este tiempo de nuestra peregrinación en la tierra. Hoy meditaremos en el pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 36 y 37, y capítulo 19, del 1 al 13. Los enviados del rey de Asiria sabían hacer bien su trabajo. Lograban infundir temor, su estrategia era efectiva. Pero ante el pueblo de Judá parecía no estar funcionando como ellos lo habían planificado. ¿Por qué no estaban saliendo las cosas como se suponía que tenían que salir? Porque el pueblo confiaba en su rey y obedecía su mandamiento, porque sabía que era un rey temeroso de Dios. No era de extrañar que el pueblo se sujetara a su rey, puesto que le conocían por más de 14 años que era recto delante de Dios. Habían visto su testimonio por mucho tiempo y aunque no fue un hombre perfecto, porque recordemos que tuvo tropiezos al someterse al rey de Asiria, pero al momento que vinieron el Rabsacis con 2 emisarios más a intimidar a Judá, Ezequías entendió que su temor debía ser a Jehová, como dijo el profeta Isaías unos años antes, cuando el rey Acaz, padre de Ezequías, gobernaba. El profeta dijo: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. De tal manera que el pueblo de Judá no respondió palabra al Rabsaces, como lo indicó Ezequías, y guardaron la unidad. Estaban en la voluntad del Señor, estaban en zona segura. Los 3 funcionarios que envió Ezequías en embajada delante del Rabsaces también fueron fieles a su rey y al pueblo. Supieron mantenerse firmes, incluso cuando la presión era enorme. Por un lado, tenían enfrente a los enemigos que blasfemaban contra Dios, difamaban a su rey e infundían temor, además de ofrecer bondades a cambio de la rendición total, que significaba la destrucción de Judá, del muro de Jerusalén y la muerte, obviamente, de su rey. Por otro lado, tenían al pueblo que miraba atentamente cómo se conducían ante esta amenaza. Lograron, por la misericordia del Señor, aguantar los ataques del enemigo. Pero cuando debían declarar toda la conversación que tuvieron con el Rabsaces al rey Ezequías, ellos fueron honestos y manifestaron su angustia de corazón. Rasgaron sus vestiduras en señal de duelo, dolor y quebranto. Y le contaron al rey cada palabra del Rabsaces. Dice Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 1, que cuando Ezequías oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró a la casa de Jehová. El vestirse de cilicio era señal de arrepentimiento, lo que nos dice que no solo mostró su profundo dolor rasgando sus vestiduras, sino que se puso delante del Señor en quebranto. Además, entró a la casa de Jehová, porque la casa de Dios es casa de oración. Ezequías fue a buscar al Señor en oración, con espíritu y corazón quebrantado. Se puso delante del trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Luego envió a Eliakim, a Sebna y los sacerdotes más ancianos, cubiertos de cilicio, para que fuesen ante el profeta Isaías y le hicieran presente todas las cosas que había dicho el Rabsaces. Hermanas, cuando el enemigo de la iglesia del Señor usa esta misma estrategia del Rabsaces para destruirla, los creyentes debemos estar firmes en el Señor como Eliakim, Sebna y Joa ante el pueblo y también ante el enemigo, siendo valientes, como dice en 1 Corintios 16, 13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Porque la congregación puede debilitarse al ver que sus líderes se derrumban ante un ataque.
Es como en una familia cristiana. Si hay pruebas fuertes de cualquier índole, los padres deben estar firmes y mostrar esfuerzo en la gracia del Señor para que los hijos no se debiliten e incluso terminen cuestionando al Señor y perdiendo toda esperanza. Una enseñanza que también podemos aplicar es que debemos ser obedientes y hacer lo que nos manda nuestro pastor, porque el Señor le ha encargado cuidar su grey. Sí, ser sujetos como lo fue el pueblo que estaba en el muro escuchando las mentiras del Rabsaces, pero determinaron en su corazón obedecer al rey Ezequías. Es que así nos manda Hebreos 13, capítulo 13, versículos 7 y también el 17. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Y quien no quiera hacer esto conforme a la palabra del Señor, bueno, tiene la libertad de discutir con el Señor de la palabra. Ahora, recuerden que el enemigo, lo primero que hará para destruir la iglesia del Señor es atacar al pastor. Si nos damos cuenta que usa la mentira, la calumnia, la difamación, incluso pueden usar las escrituras para confundir, como lo hizo el Rabsaces, para convertir a las ovejas más tiernas o ingenuas en presas fáciles, para usarlos para sus viles propósitos. Porque una vez desacreditado el pastor, el siervo de Dios, los falsos pastores, falsos hermanos, obtienen ganancia y la iglesia es golpeada y desmoralizada. Muchos pueden tropezar y caer. Hoy en día, temerosos siervos de Dios sufren ataques cada vez más fuertes. Los enemigos buscan desestabilizar a sus congregaciones y dañar la iglesia del Señor. A veces veo en redes sociales las barbaridades que dicen en contra del pastor MacArthur, pastor Miguel Núñez y otros que son siervos verdaderos de Dios porque son fieles a las Escrituras. Me encantaría responder esas blasfemias o barbaridades, pero sería una pérdida de tiempo y energía. Yo no soy el Espíritu Santo para hacerles cambiar de parecer. Lo que sí debo defender es la verdad de la palabra, como dice Judas 3. Amados, por la solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Por esto entiendo ahora por qué el pueblo debía callar ante las mentiras y blasfemias del Rabsaces, pero también entiendo que hubo hombres valientes que acompañaron al rey Ezequías en la batalla y buscaron el consejo de Dios por medio del profeta. ¿Saben? Esto es para meditar en nuestros días también. ¿Cómo nos estamos conduciendo ante el ataque del enemigo contra la iglesia y su pastor? Realmente vemos que Ezequías nos deja un valioso ejemplo de qué hacer en tiempos de prueba, de angustia y del obvio ataque del enemigo contra su pueblo. Primero, Ezequías buscó al Señor en oración, luego buscó la voz de Dios por boca del profeta y después se apoyó en personas fieles, porque sabía que ayudarían, porque estos eran fieles que temían al Señor. Qué bendición es tener hermanos en la fe que te sustentan en oración cuando estás en prueba. Qué bendición es tener hermanos que se ponen a tu lado para batallar contra el enemigo, no con armas carnales, sino con las espirituales. Qué bendición es tener hermanos en la fe que con valentía enfrentan al enemigo cuando levantan calumnias contra la iglesia, contra su pastor, discerniendo su escarnio y no se ponen en neutro. ¿Qué significa ponerse en neutro? No estoy ni con uno ni con otro. Eso es neutro. Pero también qué bendición es ser uno de estos valientes que defienden la verdad con toda doctrina
y dejan de lado las ambigüedades. Vemos también a los siervos de Ezequías y a los ancianos sacerdotes que llevaron las palabras del rey Ezequías ante el profeta Isaías. Le dijeron que era día de angustia, porque las palabras del Rabsaces eran intimidantes. Día de reprensión, porque debían escudriñar en sus corazones para saber por qué y para qué el Señor permitió esta gran prueba. Y día de blasfemia, porque estaban vociferando contra el Dios viviente y contra su pueblo. Le pidieron al profeta que eleve una oración por el remanente. Es decir, Ezequías estaba con carga en su corazón por el pueblo que estaba bajo su cuidado. Recordemos que el enemigo había tomado muchas ciudades de Judá, incluso Laquis, una ciudad muy cercana a Jerusalén. Isaías le responde de parte del Señor: Así ha dicho Jehová, no temas las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Y he aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Hermosas palabras, cada una de esas son verdad. El juicio de Dios vino no solo contra el Rabsaces, sino contra el propio rey de Asiria, de donde surgía la blasfemia contra el Señor. Es que debemos saber que ante el ataque del enemigo no debemos temer por sus palabras mentirosas y blasfemas contra Dios. Quien ataca a la iglesia de Cristo ataca al Señor, porque su iglesia es la niña de sus ojos, y quien golpea a un pastor golpea la mano de Dios, porque cada siervo fiel de Dios está en su diestra, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 2, verso 1. El Señor mismo se encarga de aquellos que atacan su iglesia y les envía un espíritu que los angustie con rumores, como sucedió con el Rabsaces y su rey, que tuvo que abandonar Jerusalén y fue abrumado por lo que oía. ¿Acaso esto le sirvió para detenerse de su maldad? No, más bien, fuera de Jerusalén, fuera de Judá, seguían enviando cartas para minar la fe y dignidad de Ezequías y la del pueblo. Así se conducen los enemigos de la iglesia de Cristo. No paran de levantar calumnias, divulgar mentiras. Aunque el Señor les haya puesto situaciones para que gasten energías en ello, no se detienen de hacer el mal contra la iglesia del Señor y sus siervos. Así se manifiestan quienes son realmente, pues por sus frutos los conoceremos. En cambio, los creyentes verdaderos son sustentados con la palabra y con las promesas del Señor que tiene para los suyos. No temeremos lo que pueda hacer el hombre. Nos vemos en la siguiente lección. Dios les bendiga.